Hola y bienvenidos a un pequeño tutorial del curso de taller de base de datos de la Universidad Privada del Norte. El tema que trataremos es sobre índices. ¿Qué es un índice? Un índice es una estructura de memoria secundaria que permite el acceso directo a las filas de una tabla, esté o no agrupada. Un índice también aumenta la velocidad de respuesta a la consulta, mejorando su rendimiento y optimizando su resultado. Su manejo se hace de forma inteligente. Es el propio Oracle quien decide qué índice se necesita. La mayoría de los índices se crean de manera implícita como consecuencia de las restricciones primary key, unique key y foreign key. Las ventajas que tiene un índice es que evitamos los siguientes problemas, como por ejemplo la sobrecarga del CPU, la sobrecarga del disco y concurrencia. Los índices nos permiten una mayor rapidez en la ejecución de las consultas de tipo select, de tipo where, y por último será una ventaja para aquellos campos que no tengan datos duplicados. Sin embargo, si en un campo con valores que se repitieron continuamente, por ejemplo masculino o femenino, no es tan aconsejable un índice. Ahora vemos las desventajas que tiene trabajar con índices. Una principal desventaja es que los índices son aquellas tablas en las que se utiliza frecuentemente operaciones de escritura como el insert, el delete, el update. Esto es porque los índices se actualizan cada vez que se modifica una columna. Los índices también se supone una desventaja en tablas demasiado pequeñas, puesto que no es necesariamente ganar tiempo en las consultas. Tampoco son muy aconsejables cuando pretendemos que la tabla sobre lo que se aplica devuelve una gran cantidad de datos en cada consulta. Por último, hay que tener en cuenta que ocupan espacio y en determinadas ocasiones incluso más espacio que los propios datos. Tenemos los tipos de índice. Los tipos de índice son tres: índice único, y índice no único e índice compuesto. El índice único es aquel que tiene la restricción adicional de que el grupo de columnas indexadas definan una única fila. El otro tipo de índice no único es aquel que no impone la restricción de que las filas no deban repetirse. Índice compuesto es aquel que agrupa varias columnas de la tabla. Tenemos una pequeña sintaxis sobre la creación de índices. La sintáctica básica es create index. Acá va el nombre del índice en el esquema tal, el nombre de la tabla y sus columnas que serán afectadas. Tenemos un pequeño gráfico donde dice que creamos el índice, puede ser unique, bitmap, el index, el esquema al que se le va a asignar. El index puede estar en un clúster, una tabla indexada o un bitmap. El unique nos garantiza que una tabla clúster no puede existir dos filas con el mismo valor. La sintaxis de la modificación. La sintaxis básica es el alter index, esquema index options. Tenemos acá un pequeño gráfico donde vemos el alteramos el índice, el esquema, y podemos utilizar el index como el enable, el disable. Puede ser agregarle parámetros, puedes cambiarle de nombre, puede ser monitoreado o no monitoreado, actualizarlo en bloque o en referencias, alterar el index, un montón de cosas que puedes hacer con el alter index. La siguiente sintaxis es la de modificación, la de eliminación. Tenemos la famosa cláusula drop index, la cual elimina el index del esquema. Como siguiente tenemos la estructura. El índice tiene una estructura de lectura y escritura: el B-tree, que son los árboles binarios, la función based, y también tenemos la solo lectura, la read only. El bitmap, como el bitmap join, el index organized, el table, el cluster y hash cluster. También los dominios, que son muy específicos en las aplicaciones de Oracle. El B-tree es una estructura como un árbol cuya raíz contiene múltiples entradas y valores de claves que apuntan a los siguientes niveles del árbol.
Tenemos tres niveles. En el nivel 0, las tablas pequeñas de los datos estáticos. En el nivel 1, indexa tablas dinámicas con el valor único de los identificadores de columna. En el nivel 2, los index largas tablas con poca cardinalidad. El bitmap. El bitmap es un índice de mapa de bits. Son estructuras que almacenan punteros a las filas, de muchas de ellas con una estructura de índice de clave única, como el select count, que cuenta todo lo que hay en la tabla clientes, en este ejemplo, donde solo la región es del norte y el sur. En la parte izquierda podemos ver el dibujo de la tabla, donde tenemos a cliente por un identificador de cliente, un ID o código, el apellido del cliente y a la región que pertenece. Y cuando aplicamos el select count, nos dice que en el norte hay un cliente, en el centro no hay nada, en el sur tampoco, en el norte o sur solo existe uno. Acá lo que hace es contar cuántos clientes están en cada región. Eso es lo que hace la sentencia select count del bitmap. También tenemos el clúster o hash cluster. Se almacenan en el mismo bloque de los datos porque comparten columnas y usualmente se usan juntas. Por ejemplo, la sentencia a continuación es el create cluster or item 2, ejemplo, o el como campos or number de un tipo de number de 6,0, un tamaño de 500, un hash is order number, el hash case de 1000 y las table space de user. El dominio. El dominio es el comportamiento de los índices de dominio. Es específico de una industria, una función de negocios o algún uso especial, sino que se debe especificar durante el desarrollo del cartucho. La sintaxis es crear un resumen del texto índice, por ejemplo de la tabla empleados, un resumen. Index type es text index type. Los parámetros serían, por ejemplo, idioma inglés, ignora el 1 o aún, ¿no? Eso es lo que hace el dominio. El bitmap tenemos que son, además de un índice de bitmap, tenemos el bitmap join, que es una sola tabla. Puede crear un índice bitmap join, que es un índice de mapa de bits para la unión de dos o más tablas. Un bitmap join es una manera eficiente con el espacio de la reducción del volumen de datos que se deben unir mediante la relación de las restricciones de antemano. Por ejemplo, tenemos la siguiente sentencia: el create bitmap index cust sales, en sales, una tabla, y los customers.state, usamos el from de la tabla sales, los customers, donde sales.customerID es igual a custom.customerID, ¿no? Eso es lo que hace un bitmap join. La siguiente es reverse key, es la creación de un índice de reversa key o clave inversa, también se le conoce. En comparación con un índice estándar, invierte los bytes de cada columna indexada, manteniendo el orden de las columnas. Un acuerdo así podría ayudar a evitar la degradación del rendimiento con Oracle, que las modificaciones en el índice se concentran en un pequeño conjunto de bloques de la hoja mediante la inversión de las claves del índice. Las inserciones se distribuyen a través de todas las claves de la hoja en el índice. Tenemos la sentencia create index, el nombre del index en la tabla, por ejemplo acá una tabla cualquiera con sus atributos ABC, pero de tipo reverse. A continuación presentamos algunas recomendaciones que se debe tener al momento de usar los index. Se aconseja crear índice en campos que 1. Contengan una gran cantidad de valores, porque los índices ayudan mucho cuando se trabaja con bastantes datos, porque sería ilógico utilizar índice con tablas pequeñas o datos muy pequeños, ¿no? Otra recomendación es que contenga una gran cantidad de nulos. Ahí los índices trabajan muy bien. Son parte habitual de los cláusulas where, group by
y order by. También son parte de listados de consultas de grandes tablas sobre las que casi siempre se muestran con mucho un 4% de su contenido. También tenemos que lo que no se debería hacer, las malas prácticas, lo que no se recomienda al crear un índice en campos que pertenezcan a tablas pequeñas, como lo mencionaba hace rato. No se usa a menudo en las consultas. También no se recomienda usarlo en tablas cuyas consultas muestran más de un 6% del total de registros. Que pertenezcan a tablas que se actualicen frecuentemente. También no se utiliza los index. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Somos de la Universidad Privada del Norte.